Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. Si no lo has hecho, por favor, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar el tema del día de hoy, la tercera parte de nuestra serie, Yo y mi casa. Haz esa declaración conmigo, dilo conmigo, yo y mi casa y mis futuras generaciones serviremos al Señor. Cuando tú y yo entendemos cuál era la manera en que estaba acertando esto Josué, dice la escritura en Josué 24:15, dice, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Luego comienza a mencionar a todos los reyes o todos los pueblos que han sido derrotados. Ellos están poseyendo la tierra de estas gentes, estos reinos que fueron derrotados. Entonces le está diciendo, mira, puedes ser de uno o del otro. O eres de los derrotados o eres de los victoriosos. Y luego Josué hace algo muy importante. Él da una certeza familiar crucial el día de hoy en todas nuestras familias. Él dice, por mi parte, mi familia y yo, digan todos conmigo, mi familia y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Yo quiero ayudarte a que el día de hoy veas un poquito más allá. Quiero que entiendas que la razón por la cual Dios llegó a tu vida, Él ya ha llegado a tu vida para llegar a tus futuras generaciones. Qué importante no pensar como pensó un día el rey Ezequías, que pues mínimo le va a tocar a mis hijos el desastre, pero a mí no. Qué importante pensar que tú y yo abrimos el camino para bendición a favor de nuestros hijos, a favor de nuestros nietos, a favor de nuestros bisnietos, dije a favor de nuestras futuras generaciones. Dios cuando te escoge, Él no te escoge para salvarte nada más a ti. Él te escoge porque Él quiere llegar a tus futuras generaciones. Y el día de hoy yo quiero invitarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer, la clase de familia, de joven, señorita, escucha, que estás pensando ahorita en tus futuras generaciones. ¿Cómo van a ser tus hijos? ¿En qué ambiente se van a desarrollar? ¿Cuáles van a ser las bases que tú tendrás en tu vida para asegurarles el porvenir a ellos? ¿Cuáles van a ser los sacrificios que tú harás para que ellos puedan vivir mejor? Para que ellos puedan tener un ejemplo a seguir en ti, papá, en ti, mamá. La razón por la cual esto es importante es porque la Escritura nos enseña que hubo una desconexión generacional. Josué fue un hombre empeñado en vivir de tal manera que honrara a Dios, y por causa de ello pudo conquistar todo lo que Dios puso en su corazón. Sin embargo, hubo un punto cuando la siguiente generación, digan todos conmigo, la siguiente generación no conquistó. De hecho, la siguiente generación se levantaron y ni siquiera conocían a Dios. Alguien dijo esto, las familias no pierden la fe ni el legado por accidente. Lo pierden por la falta de intención. Lo pierden por la falta de intención. Hice un estudio con relación a las familias que continúan en Dios generacionalmente y las empresas que continúan generacionalmente. Descubrí que menos del 30% de aquellas empresas familiares que empezaron sobre bases importantes continúan con los hijos y mucho menos los nietos. Menos del 30%. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. Y así como en el mundo espiritual puede haber una desconexión generacional de Dios, como lo encontramos aquí en el libro de Jueces, ahorita lo vamos a ver, también nosotros tenemos que entender que estas mismas cosas ocurren en el natural. ¿Por qué? Porque es lo que estás creando, es lo que estás fomentando. Y tú puedes ser intencional para levantar algo generacional para bien, o puedes ser sin querer queriendo estar estableciendo cosas o haciendo cosas que van a causar un desencanto y una desconexión generacional. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué cosas tenemos que ver? Algo que tú y yo tenemos que entender. ¿Por qué hay una desconexión generacional de valores? Número uno, por el desarrollo de práctica sin la convicción. Porque familias, papás, se vuelven, escucha esto, se vuelven practicantes de una religión. Se vuelven practicantes de algunos valores, pero llega el día cuando no lo están haciendo con convicción. Escúchame, papá, mamá. De nada sirve que no te pierdas un domingo si esto se ha vuelto nada más un club religioso en lugar de una convicción de tu corazón. El buscar de Dios debe de ser desde una convicción del corazón.
Charles Spurgeon dijo, cada cristiano es una de dos cosas. O es un misionero, una persona con una misión, o es un impostor. Qué importante es entender que eres uno o eres el otro. La segunda razón por la cual familias se desconectan, por la cual no continúa la siguiente generación, es por inconsistencia. Dije por inconsistencia. En otras palabras, los padres empiezan algo bien, pero luego lo sueltan porque se ocupan en otras cosas. Y en lugar de continuar en su búsqueda, continuar en lo que están desarrollando, desisten. Inconsistencias en los padres, llega el momento que produce rechazo en las siguientes generaciones. Especialmente cuando los hijos, escucha esto, cuando los hijos ven una doble vida. Dije, cuando los hijos ven una doble vida, que dices una cosa en la iglesia, pero eres otra cosa que ellos ven en tu casa. Cuando te escuchan criticar constantemente, cuando escuchan que tú, aquello que dices que tienes que pertenecer, pero tú en tu casa lo criticas, o hablas mal de los líderes, o hablas mal de la organización, o hablas mal de la empresa, o hablas mal de la gente de tu empresa. La tercera razón es por la falta de integridad. Cuando ven que realmente no eres una persona hecha y derecha, sino que eres una persona que tu vida está comprometida con diferentes cosas. ¿Qué sucede? Pierden el respeto por aquello que tú dices creer. Pierden el respeto por lo que se les enseña. Qué importante es entender esto. Romanos capítulo 2, versículo 21 dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, todo surge de lo que tú y yo somos en privado. Brennan Manning dijo esto, la causa más grande de ateísmo en el mundo actual son los cristianos los que con la boca proclaman a Jesucristo y con su estilo de vida lo desmienten. Qué importante es entender lo crucial que es la integridad de nuestras vidas en el hogar. De entender que no es importante el club religioso al que perteneces, como es importante la integridad con la que buscas a Dios. Los hijos no siguen lo que decimos. Los hijos siguen lo que somos. Si tú quieres desconectar a una generación de buscar a Dios, de continuar en aquello que tú empiezas, simplemente sé una persona falsa en casa. ¿Por qué no continuaron los hijos o los nietos de Josué? ¿Por qué no continuaron los bisnietos de Josué? ¿Por qué no hubo una continuidad de estas cosas? La tercera razón por la cual estas cosas ocurren es por la falta de propósito. Dije la falta de propósito. Cuando se pierde la misión, se pierde la próxima generación. Cuando tus hijos no entienden que ellos son parte de una misión, cuando en tu casa se pierde de que estamos en una misión, que somos parte de algo mucho más grande de lo que estamos viviendo en este momento, es cuando la siguiente generación se desconecta. Rick Warren dijo lo siguiente, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene significado. Sin significado la vida no tiene ni importancia ni esperanza. Qué importante es entender que si hay algo crucial de nuestras vidas, es que tenemos que vivir conscientes de la misión. La generación de Josué vivía consciente de que había una misión latente por ellos. Ellos tenían que conquistar la tierra de las promesas. Ellos tenían que avanzar aquello que Dios había dicho. Sin embargo, la siguiente generación no tenía la misma prisa, no tenía la misma pasión. Había algo desconectado y era una desconexión de la misión. Por eso solamente el 30% pasa, las empresas, solamente el 30% pasa a la siguiente generación, porque nunca hubo una misión, solo había una operación. En muchos hogares cristocreyentes es exactamente lo mismo. Hay mucha operación, pero poco sentido de misión. Porque ¿quiénes somos los encargados de esto? Nosotros. Por eso la Biblia dice algo bien claro, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay una visión a dónde vamos, donde no hay una misión de qué y por qué existe nuestra familia, el pueblo se desenfrena. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 encontramos la claridad que había con el pueblo de que Dios, en otras palabras dice Deuteronomio 6:23, nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra. En otras palabras, no era un nada más porque sí, nos sacó para algo. ¿Por qué existe tu familia? ¿Para qué existe tu familia? Es importante entender que Dios no solamente nos libra, nos envía.
Y tú y yo tenemos que entender que la razón por la cual vivimos y por la cual subsiste y existe nuestro matrimonio, nuestra familia, es porque somos enviados a una misión importante que nuestros hijos tienen que continuar, que mis nietos tienen que continuar, que mis bisnietos, alguien diga conmigo, estoy en una misión en la tierra. Porque cuando tú y yo no tenemos o no transmitimos el sentido de misión en nuestros hijos, vamos, dilo conmigo, estamos en una misión. Cuando ellos no tienen eso, ¿sabes qué sucede con ellos? Se vuelven consumidores en lugar de conquistadores. Dije, se vuelven consumidores. Muchos están creando en su casa consumidores en lugar de conquistadores. Consumen iglesia, consumen bendiciones, consumen recursos, pero no producen y mucho menos avanzan. ¿Por qué? Porque dejan de construir. Y lo único que están buscando hacer muchos líderes, muchos hijos de muchos líderes, es solo mantener. Y tú y yo tenemos que entender que somos llamados a conquistar. La segunda cosa que ocurre cuando hay una pérdida de misión en tu casa es que se pierden la dependencia de Dios. Josué y Caleb, yo, tu servidor, sabemos que sin Dios no avanzamos. Pero sin ese desafío, sin el desafío de dependencia de Dios, no hay fe, no hay oración, no hay urgencia, viven desconectados. Por eso Jesús dijo algo bien importante: separados de mí, nada pueden hacer. Pero la tercera cosa de la falta de misión que se produce en los hijos es que se adaptan a la cultura en lugar de transformarla. Dije, tus hijos se adaptan a la cultura en lugar de transformarla. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de misión. Perder la misión es una de las cosas más desastrosas que puede ocurrir en la vida de un Cristo creyente. Jueces 2:12 dice, abandonaron al Señor y siguieron a otros dioses. Porque cuando no hay misión, la cultura actual se vuelve la que toma el control en la vida de los hijos. Qué importante es tener claridad de la misión. ¿Cómo llevamos la misión? ¿Cómo llevamos lo de Dios a nuestras futuras generaciones? Número 1, tienes que establecer una misión familiar. Dije, tienes que establecer una misión familiar. Hace años atrás, mi padre hizo algo que fue realmente extraordinario. Mi papá acaba de cumplir 84 años de edad. Y algo que le agradezco a Dios por mi papá es de que Él nos puso un sentido de que nuestra familia hacía dos cosas. Que número 1, nosotros servíamos a Dios. Nuestra familia le servía al Señor. Y la segunda cosa es de que nosotros somos empresarios. Mi papá entonces fue muy intencional en desarrollarnos, en ayudarnos a desarrollarnos como empresarios. Pero también fue muy intencional en nunca olvidar que nosotros prosperamos para tener con qué ayudar, con qué bendecir y con qué hacer la obra del ministerio sin jamás depender del ministerio. Mi papá fue intencional en esto porque dijo, hijo, somos llamados a servirle al Señor. Nuestra familia hace dos cosas. Creamos empresa para con todo lo que Dios nos da, servirle al Señor. Mis hermanos y su servidor hemos hecho esto por años. Mis hermanos están de tiempo completo en el ministerio, pero lo hacen sin depender del ministerio. Y lo han hecho todo el tiempo que han estado sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque esto es la base sobre la cual nuestra familia fue cimentada. ¿Cuál es la base de tu familia? Donde no hay un sentido de misión, siempre habrá una distracción. Siempre habrá un camino que el enemigo le pone a nuestros hijos y le pone a nuestra familia que nos desvíe del propósito. Hoy, mis hijos están continuando lo mismo que Dios sembró en nosotros. Mis hijos están trabajando, están desarrollando ideas, están llevando a cabo las ideas que Dios pone en sus corazones, pero aparte tienen el sentido de que nuestra familia existe para servir al Señor. ¿Por qué? Porque aquello que me inculcaron a mí, se lo estoy inculcando a ellos. Les digo constantemente, nosotros trabajamos para servir, para dar, para ayudar, para aportar. Somos aportadores a la obra, somos aportadores al ministerio, somos aportadores a vidas y familias. Jamás dependemos de la gente, pero sí somos personas que le creemos a Dios para avanzar su obra. 1 Corintios 16:15 dice, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta, nota lo que dice, al servicio del pueblo de Dios. Tienen sus vidas al servicio del pueblo de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que no se convierte en identidad en la casa, no se sostiene como una herencia a la siguiente generación. Escucha esto de nuevo. Lo que no se convierte en identidad de la casa, lo que no se convierte en identidad de la casa, no se sostiene como herencia en la siguiente generación.
Es por eso que la identidad de nuestras casas las marcamos nosotros. Dije, tú eres el responsable, no es tu pastor, no es tu líder, no es tu patrón, nadie más es responsable. Tu papá, tu mamá, tu joven que estás soñando en un día ser líder de tu casa, en un día casarte, tu mujer que un día estás soñando en casarte, tienes que tener esto claro en tu corazón, que lo que tú no marcas no se sostiene como herencia en la siguiente generación. Andy Stanley dijo, la dirección, no la intención, es la que determina el destino. Otra vez, la dirección, no la intención. Oh, es que teníamos la intención. No, no, mi amigo, es la dirección que le das a tu vida, la dirección que le das a tu familia, la dirección que marcas en los corazones de tus hijos, son los que determinan el destino de tu casa, el destino de tu familia. Si vamos a transmitir los valores de Dios, lo de Dios a la siguiente generación. Número 2, sé intencional en tu tiempo devocional. Dije, sé intencional en tu tiempo devocional. En Jeremías 29:12 dice, en esos días cuando oren los escucharé. Alguien diga conmigo, cuando yo oro me escucho. Dile una vez más, cuando yo oro, Dios me escucha. ¿Qué tienen que aprender tus hijos? Que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. El 13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí me encontrarán, dice el Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quieres asegurar de llevar a tus hijos a ese encuentro con Dios. Que tus hijos se encuentren con Dios. ¿Qué es lo que estás buscando? Que cada generación sea más libre. Que cada generación sea más sana. ¿Por qué buscas a Dios? Porque estás buscando que Dios complete su obra en tu corazón. Complete su obra en tu carácter. Dice la Escritura que conoceremos la verdad y la verdad es la que nos hace libres. ¿Estás batallando con cosas en tu vida? No vas a mejorar ignorándolo. Vas a mejorar metiéndote con Dios y permitiendo que su presencia libere tu vida. Que su palabra renueve tu mente y tu corazón. Que tu vida sea más libre para que cada generación sea una mejor generación. Sean mejores hombres, mejores mujeres. Yo veo a mi hijo Joseph que está creciendo. Yo lo veo crecer con un mejor corazón que el mío. Es un niño sano que ama a todo el mundo. Veo a mis hijas crecer mejores que su mamá y que yo. ¿Por qué? Porque lo que Dios empezó conmigo, estamos bajándolo a ellos y creyéndole a Dios para que surjan no a generaciones que batallan con lo mismo que yo he batallado. Al contrario, yo quiero generaciones que se levantan con mayores victorias que las mías. Claro, cada generación tendrá sus propias batallas, pero mínimo van a enfrentar las de ellos, no las mías y las de ellos. Por eso tú y yo estamos buscando pagar el precio, buscando a Dios para que renueve nuestras mentes, no buscando a Dios como si fuera una varita mágica que con el hecho de que vayas o asistas a una congregación, que con eso se va a arreglar tu vida o arreglar tu matrimonio o arreglar tu familia. No, 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 no. Conscientes de que lo que yo hago de buscar a Dios intencionalmente, estoy haciendo los cambios en mi corazón. Estoy buscando hacer los cambios en mi conducta, los cambios en mis actitudes, para que entonces yo libre pueda dirigir a mi familia en esa libertad, en esa sanidad, en esa restauración, y que Dios pueda ser visto y glorificado en sus vidas. Martín Lutero dijo lo siguiente: tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en oración. Cuanto más ocupados estamos, más tiempo tenemos que ser intencionales de pasar en oración. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una vida llena del poder de Dios y una vida faltante de todas las áreas es tu vida de oración. Sea un hombre de oración, una mujer que ora, una mujer que busca, un hombre que busca, y observa lo que Dios hará en tu casa. Observa lo que Dios hará con tu familia. Te llevará a donde tus fuerzas jamás podrían. Número 3, involucra a tus hijos en conquistar. En otras palabras, hazlos parte. Hazlos parte de orar por las cosas que están enfrentando. Hazlos parte, que vean lo importante que es unirnos y creerle juntos al Señor. Años atrás, cuando mis hijos estaban pequeños, yo lo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia, vamos a creerle al Señor y nos vamos a ir a un sitio donde empecemos nada más nuestra familia de cero. Obviamente después de por años edificar, o sea, te estoy hablando más de 20 años de edificar y de trabajar y de ver frutos y resultados, dejamos todo y nos mudamos a Miami, donde mi esposa y su servidor y nuestra familia empezamos otra vez de cero en Miami. Es una cosa impresionante lo que fue ganar la primera persona, lo que fue ganar a la segunda persona,
la tercera persona, la segunda familia, la tercera familia. Lo que fue empezar un grupo de matrimonios de cero, un grupo de mujeres de cero. Lo que fue ver nacer la congregación de La Roca Miami. Lo que fue ver el resultado, el espacio lleno. Cada uno de los espacios que Dios nos ha concedido, todos han sido llenados por Dios. Por las familias, trayendo a las familias que han sido salvas y añadidas al cuerpo de Cristo a través de La Roca Miami. Pero quiero que entiendas, esa misma pasión que nosotros conocimos y vimos La Roca nacer, yo quería que mis hijos tuvieran el ver, el entender, el que cargaran. A ellos les tocó orar, les tocó ayudar en todas las áreas que fuera necesario. ¿Por qué? Porque lo importante era que ellos sintieran el peso de aquello que hacemos. Ellos sabían que allá en San Diego, en Tijuana, habían miles de personas que podíamos regresar y continuar. Pero yo quería, y era importante que ellos sintieran el peso. Y ahora ellos cargan ese peso. Ellos cargan ese sentido de responsabilidad. Que lo que hacemos todos afecta todo lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Si tú tratas de hacerle más fácil la vida a tus hijos, literalmente les harás difícil el futuro. Y harás más fácil de soltar todo lo que tú les des. Pero si tú permites que tus hijos sientan el peso de la fe, de creerle a Dios para no solamente pagar las cuentas, pagar la casa. No solamente pagar el carro, tener cosas pagadas y creerle al Señor, que lo puedan ver, sentir el peso y la responsabilidad delante del Señor. Entonces enseñarás a tus hijos a ser la clase de hombres, las clases de mujeres que saben lo que toca para poder conquistar. Asegúrate de no crear neófitos, de no crear codependientes. Asegúrate de levantar hombres y mujeres que dependen de Dios, que le creen al Señor, que entienden que hay que tomar pasos, que hay que hacer sacrificios, que hay que levantarse temprano y acostarse tarde para asegurar que estamos logrando los objetivos de Dios para nuestras casas, para nuestras familias y para nuestras futuras generaciones. John Wesley dijo lo siguiente: enciende un fuego con pasión y la gente vendrá de lejos para verte arder. Es lo que tenemos que hacer. Involucra a tus hijos en conquistar. Hebreos 11:33 dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios había prometido. Asegúrate de que tu familia sea preparada para la conquista de la siguiente generación. Número 4, ¿cómo lo hacemos? Mantén el movimiento espiritual en tu familia. Dije, mantén el movimiento espiritual en tu familia. ¿Qué es eso? Que estamos avanzando, continuamente creyéndole a Dios para lo que sigue, creyéndole al Señor para lo que Dios hará. Familias que avanzan permanecen. Familias estáticas se enfrían. Otra vez, familias que avanzan permanecen, pero familias estáticas son las que se enfrían. A.W. Tozer dijo lo siguiente: la complacencia es un enemigo mortal de todo crecimiento espiritual. La complacencia es un enemigo mortal de todo crecimiento espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en movimiento. Involucra a tu familia en orar y ayunar, en ver los resultados, en creer, pedirle a Dios por cosas y luego que ellos puedan observar a Dios haciéndolo. ¿Qué quieres hacer? Querer ese movimiento espiritual en tu casa. Tu familia siempre está avanzando porque están continuamente creyéndole al Señor. Filipenses 3:13, nota lo que dice Pablo: no, amado hermanos, dicen, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. O sea, gracias a Dios por victorias pasadas, pero no puedes vivir del pasado. Tienes que creerle al Señor por nuevas victorias. Y Pablo pone de esta manera: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo. Digan conmigo: y así avanzo. Dilo una vez más conmigo: y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo el Señor. Pablo entendía: el enemigo más, como dicen mis amigos colombianos, el enemigo más berraco es el de la complacencia. Es el pensar que puedo basar mi vida en logros pasados. No, mi amigo, no, mi amiga. Tú y yo tenemos que ser la clase de personas que estamos avanzando. Estamos creyendo en el Señor por la siguiente victoria. ¿Qué es lo que ahora le crees al Señor para que ocurra en tu casa? ¿Qué es lo que ahora le crees al Señor para que ocurra en tu economía? ¿Qué es lo que le crees al Señor para que ocurra con tu casa y con tu familia? ¿Qué estás creyendo que Dios hará con tus hijos? Algunos de ustedes que ya tienen nietos, ¿qué estás creyendo que Dios hará con tus nietos? ¿Cómo te estás involucrando en sus vidas para hacer esa voz en ellos que los impulse a ser conquistadores?
Dice la Escritura que esa generación dejó de avanzar porque perdieron noción, perdieron la visión, perdieron la misión, olvidaron lo crucial que era sus vidas para el futuro de la nación. Tú y yo no podemos cometer el mismo error. Es por eso que yo quiero invitarte a que si tú eres ese hombre que continuarás lo que Dios ha empezado en ti, te asegurarás que futuras generaciones tienes que comprometerte con Dios. Ahí donde estás, haz esta oración, dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra, gracias por las bases y gracias por la línea que tú me marcas, Señor. Dile conmigo: Padre, perdona toda complacencia, perdona todo aquello, Señor, toda falta de integridad, todo aquello que yo he permitido en mi vida que ha apagado el espíritu de las futuras generaciones. Señor, que las futuras generaciones puedan seguir caminando en pos de ti, Señor, yo siendo el ejemplo de ello. Padre, perdona toda falta de acción, perdona toda falta de compromiso, perdona toda complacencia, perdóname, Señor. Dile conmigo: el día de hoy te pido, mi Dios, usa mi vida para preparar a futuras generaciones, para que no solamente conozcan de ti, pero que te sirvan a ti, que te busquen a ti, que te crean a ti, que tú seas visto en sus vidas, en sus casas, en sus hijos, en sus nietos, mi Dios. Que aquello, Señor, que tú has empezado en mí, continúe en mis futuras generaciones. Que mi descendencia te sirva, que mi descendencia te busque, que mi descendencia sea apasionada por tu presencia, comprometidos con tus valores, con tus principios, mi Dios. Usa mi vida para dejar un legado de bendición generacional. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, no vivas un solo día de tu vida alejado de Dios. Ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Y nada más dile: Señor Jesús, hoy abro mi vida para que tú seas el Señor de mi vida. Reconozco que he fallado, que he pecado. Padre, te pido que me perdones. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy yo pueda vivir el resto de mi vida guiado por ti, dirigido por ti, tu presencia. Gracias por venir a mi vida. Gracias por salir en mi rescate. Gracias por darme la vida que tú tienes para mí. Gracias, Padre, por tu amor y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Este próximo 5 de abril, Pascua 2026, no te lo pierdas. Pero más importante, vamos a estar tocando un tema titulado pagado. En otras palabras, todo lo de nuestras vidas fue pagado en la cruz. Y la resurrección de Jesús fue el sello de esa victoria a favor de nuestras vidas. Invita a tus amigos, invita a tus parientes, tus vecinos, tus colegas, quien se te paren, invítalos a cualquier campus de La Roca, porque Pascua 2026 será un día extraordinario. Los esperamos, los amamos, familia, que tengas un día excelente y una super semana. Les amamos, Dios les bendiga.